Muchas gracias. Ahora sí le damos la bienvenida a nuestro compañero del Comité Ejecutivo, Miguel Camacho, que es el secretario de Relaciones Intergremiales y Cooperativas de FECODE. Bueno, fraternal saludo a usted, compañero Hugo Cañón, presidente de la subdirectiva del SUTEP, allí en el municipio de La Unión. Muchas gracias por este espacio. De igual manera, el agradecimiento a la compañera del Comité Ejecutivo, Isabel Olaya, quien pues me hizo el contacto con ustedes. Muchísimas gracias a todos los compañeros de las subdirectivas allí de los municipios del norte del valle que están afiliados a este sindicato filial de FECODE, el SUTEP. Y gracias por la invitación a esta asamblea informativa y el abrazo cordial en la virtualidad a todos los compañeros, maestros y maestras de base que están atentos a este espacio de comunicación, que es la comunicación alternativa, la que hoy tenemos que fortalecer muchísimo. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Como ya lo decía el compañero Hugo, mi nombre es Miguel Antonio Camacho Ramírez, soy acá del departamento de Cundinamarca, estuve en ADEC, la Asociación de Educadores de Cundinamarca, y también en el equipo de trabajo de comunicaciones de FECODE, y desde enero de este año, 2021, por un acuerdo que hicimos con la compañera Victoria Bendaño, estoy asumiendo ya como ejecutivo. Entonces, el saludo fraternal para todos ustedes y bueno, desearles que se encuentren muy bien, que se sigan cuidando mucho. Hoy lo fundamental es la vida y en esto pues tenemos que trabajar muchísimo para cuidarnos, porque nadie lo va a hacer. Hoy más que nunca el lema de sálvese quien pueda, pues el gobierno no lo está aplicando. De igual manera, agradecerles a ustedes, compañeras y compañeros maestros, por todo lo que han hecho, por esos estudiantes, por esos jóvenes, que en todo este año de pandemia ustedes cumplieron con el tema y el derecho a la educación, haciendo esfuerzos desde sus bolsillos, desde el sacrificio, esfuerzo que han tenido que hacer en su casa, convirtiéndola en el aula de clase, pero también por el apoyo que hemos tenido a través de las diferentes actividades. El Valle ha sido protagonista este año, con toda la población, con todos los maestros, con la gente que ha salido a las movilizaciones. De verdad que ha sido extraordinario, ha sido un papel muy destacado, porque está demostrado que si no es con la movilización, que si no es con la lucha, pues el gobierno pues ni se mueve ni se inmuta. Y miren, ni a pesar de eso. Entonces, esa es la felicitación a ustedes y el agradecimiento, compañeros, por esas labores, tanto en lo académico como en lo sindical que han desarrollado. El saludo de los 15 compañeros ejecutivos. En este momento pues se inicia ya un comité ejecutivo por todo el tema de la negociación, del cual ya voy a hacer referencia. Por lo tanto, los voy a acompañar por ahí solamente unas media horita por ahí, porque pues ahí estamos en la otra reunión, pero este compromiso pues es muy importante y más que es la primera vez que estoy en una reunión del departamento del Valle. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo quisiera iniciar estos informes de acuerdo a lo que hablamos con el compañero Hugo sobre los temas, pero inicialmente quisiera hacer una reflexión inicial, luego mirar el tema de los resultados que hoy se tiene del paro nacional, el tema de la negociación y lógicamente la situación de FECODE hoy con la instalación de la mesa que se dio y algunas recomendaciones. Básicamente en esto resumo mi intervención. Bueno, disculpe, se me olvidaba saludar al compañero Francisco Maltés, que lo alcancé a escuchar una partecita sobre su informe muy importante en el día de hoy, y de igual manera el saludo a los demás compañeros que nos están hoy en el día, en este acompañamiento que están haciendo en este conversatorio. Muchas gracias y desearles que pues sea una reunión muy nutrida, muy participativa y sobre todo de mucho provecho para el devenir en el ámbito sindical, en el ámbito gremial del magisterio. Como les decía, entonces, en primer lugar, el primer punto que yo quiero dejar aquí como reflexión es muy importante. Es la situación. Hoy, ¿por qué estamos como estamos? ¿A qué se debe? ¿Por qué toda esta situación? Algunos se preguntan. Y cuando a veces no hay la formación política, la formación sindical, pues se patina, digámoslo mucho, en entender las situaciones de hoy. Algunos dicen, pero ¿por qué es que el gobierno no negocia? ¿Por qué es que, por qué, por qué, por qué? Entonces, yo quiero decir que las causas de toda esta situación, por encima de la pandemia, que esa fue la que dejó simplemente al descubierto todo lo que está detrás, pues básicamente es el modelo económico. Esa es la causa de todo lo que hoy está sucediendo. El modelo económico neoliberal que hoy están aplicando, no hoy, desde los últimos gobiernos, desde Gaviria para acá,
Ese modelo económico neoliberal, desafortunadamente, es el que nos tiene como nos tiene. Porque en este modelo económico neoliberal, como ustedes bien lo saben, lo que les interesa es el crecimiento económico, pero de las élites, de los ricos. Y en ese ámbito todo lo justifica. Todo para ellos es válido con tal de que se les dé este principio, este fundamento, esta base, que son una de las que tiene el modelo económico neoliberal. Entonces, por eso, hoy justifican la corrupción, las reformas que hacen, la reducción del Estado, la cooptación de los poderes, como ustedes bien lo saben. Y todo lo hacen con un cinismo, un descaro al máximo. Hoy, por ejemplo, esa resolución que estaba escuchando aquí, una pregunta que hacían, 777, pues es precisamente un ejemplo de esta aplicación de este modelo, donde les importa la parte económica, claro, para las élites, para los grandes. Eso es lo que les interesa, por encima del derecho a la salud, por encima del derecho a la vida. Por eso allí todo lo valen, todo lo justifican. No les interesa la vida. Y algunos dicen, pero ¿por qué esa masacre? Por todo eso. No les interesa, por ese modelo que siguen ahí apegados y arrodillados a Estados Unidos, que básicamente es de donde se deriva este modelo. Estimulan el sector empresarial, pero al privado. Entonces, para ellos vienen todos los favorecimientos. Es así como ustedes ven como las EPS, los fondos privados de pensión, el sector extractivista, el sector financiero, que en plena pandemia, según los datos de los estudiosos, dicen que obtuvo ganancias superiores a los 5 billones de pesos, con B, 5 billones de pesos, mientras los demás vueltos nada. Entonces, eso les interesa, apoyar, estimular a los empresarios privados. Y por eso también en nuestro fondo de prestaciones del magisterio, que lo toco aquí rápidamente, pues la pretensión es enviarnos a ese holding financiero a través de ese grupo bicentenario que tienen, porque 13 billones, que es el presupuesto anual de nuestro fondo, pues les llama la atención. Entonces, ¿para qué? Para privatizar, enviar todo eso hacia allá. La prioridad del mercado internacional. Es triste hoy cómo la mayoría de los productos que consumimos prácticamente proceden de otros países cuando se puede producir aquí. Por eso los TLCs, más de 15 millones de toneladas que se importan en el país de alimentos que se pudieran producir aquí en Colombia. Y por eso es que la economía está como está, porque no hay apoyo aquí a eso, porque es una prioridad. Y la deuda es un negocio, ese es un mercado. Prestar plata es un mercado. Por eso Colombia hoy está endeudada hasta lo máximo. Hoy son aproximadamente 650 billones de pesos, que eso equivale como al 65% del Producto Interno Bruto. Eso es lo que Colombia le está debiendo al Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, a estos organismos como la OCDE también, que mete también las narices y donde Colombia también se asocia como supuestamente país rico. Entonces, esa es la situación que hoy tenemos del presupuesto de nuestro país del año, que son 314 billones, una cuarta parte, aproximadamente 75 billones se destinan para pagar la deuda. Entonces, ahí ratificamos por qué ese es otro de los fundamentos del modelo económico neoliberal que desafortunadamente hoy tenemos. De igual manera, la privatización de las empresas. Hoy, la fórmula que ellos utilizan para privatizar es desfinancie, desacredite y privatice. Y la educación no se salva de eso. Entonces la desfinancia, quítele recursos. Por eso el sistema general de participaciones no va a ser fácil conseguirlo. Entonces lo desfinancian, lo desprestigian. Todas esas campañas de desprestigio que ustedes ven por las redes contra FECODE y contra el magisterio no es gratis. Eso se hace parte de esto. Esto está articulado. Y luego de que nos desprestigian, entonces privatizar. Ahí está el proyecto de ley 094, el de Home School o escuela en casa. Ese va para allá, modificar la Ley General de Educación y entregar esto a las privatizaciones. El tema del proyecto de 400 de la educación física. Es decir, podemos mirar, dicen que hay más de 25 proyectos en el Congreso que nos van a aplicar o que nos tocan directamente a la educación pública y al magisterio. Entonces, ese es otra de los fundamentos. Entonces, la privatización de lo que es estatal. También las diferencias sociales. Ellos dicen que dinamiza la economía y por eso es que buscan abrir la brecha entre pobres y ricos, porque está dentro de los fundamentos del modelo neoliberal. La flexibilización laboral, ustedes ya lo saben muy bien. Decreto 1174. Ese es el ejemplo más vivo de este fundamento del modelo económico. Y ahí ese decreto 1174 en ningún momento dice que no toca a los maestros. Los maestros, especialmente los compañeros provisionales o los que vayan a reemplazar, los que hoy, por toda esta presión que se está dando,
llegasen o renunciaran, y los que llegasen a reemplazar ni les pagaran por horas, porque este decreto, como ustedes bien lo saben, han tenido pues seguramente bastante hilo de información hoy con las redes, afortunadamente, y que estos Facebook Live que se hacen, pues se informa de eso. Pues es una reforma pensional y una reforma laboral. Y de paso, entonces fortalecen uno de los puntos que les había dicho ahorita. ¿Fortalecer a quién? Pues a los fondos privados de pensión, porque allí los irán a enviar con su figura de los BEP, los beneficios económicos periódicos, con pensiones que oscilarán entre 40.000 y 80.000, pero si es que logran algún beneficio a esos nuevos trabajadores. Y lo más grave de todo esto, y lo vivimos a diario, la estrategia de comunicación. Esa es una situación del modelo económico neoliberal que hoy nos aplican y a veces como que no nos damos cuenta o caemos en el error. Y por eso es que a veces llegamos a las 7 de la noche a sintonizar los canales tradicionales. Porque todo esto está cooptado y la comunicación les da dos situaciones. La primera, mantenerse en el poder. Y segundo, mantener al pueblo con miedo, con temor, porque así lo pueden manejar más fácil. Por eso esa estrategia de comunicación que envuelven todos estos fundamentos que acabo de decir del modelo económico neoliberal, pues es eso. Les invito a que lean, de pronto ya lo han hecho, las estrategias de manipulación mediática de este filósofo Noam Chomsky, donde ahí está todo, cortinas de humo, distracción, decir mentiras, acomodar datos, todo con tal de mantenerse en el poder, de perpetuarse, de dar falsa información, de generar impacto en la opinión, pero alrededor del miedo. Y al que se oponga, al que diga algo diferente, el desprestigio. El desprestigio y la amenaza y el insulto y ustedes saben que hasta llegan incluso más allá. Entonces, es gravísima esta situación y todo se deriva de esto. Porque a veces decimos, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, repito, este modelo económico neoliberal, quería pues, abordar unos punticos que yo sé que ustedes estos temas los han manejado, pero no sobra de todo recordarlos. Entonces, es una reflexión. Toda la situación que hoy tenemos se deriva de esto. Porque las preguntas es, bueno, ¿y cuándo sale la tabla salarial? Bueno, ¿por qué los ascensos? Bueno, todo el tema de la SDF. Pues aquí básicamente está el fundamento. Todo esto tiene que estar articulado y lo están haciendo y lo hacen y lo aplican perfectamente. Y son como los ajedrecistas, este gobierno del presidente Duque. Bueno, si se puede decir que él es el presidente, porque el que está detrás es el que gobierna realmente y el partido de gobierno, pues tienen las fichas como en el ajedrez, bien calculadas y van con varias jugadas adelantadas. Y a veces nosotros, pues digamos, no nos anticipamos a muchas de esas. Por eso la movilización, como les decía, es muy importante, fundamental. Hoy, la situación que estamos viviendo, la realidad nacional es gravísima. Ya he escuchado algunas cifras del compañero Maltés. La situación laboral, el tema del desempleo, de la informalidad, las empresas acabadas, microempresas, que son las que generan más del 80% de los empleos. La cuestión sanitaria, que ha sido un desastre ese manejo de la pandemia, paquidérmica, y la inversión mínima, la vacunación de igual manera, el tema económico, ya lo decía, lo de la deuda, y nada que se entendió lo de la renta básica, que era una posibilidad de salvar a muchos colombianos, el tema de la violencia, hoy las masacres, los desplazados, los delitos, ustedes saben, es a diario, da tristeza lo que sucede, nos duele mucho todo lo que está pasando. Y ustedes, compañeros allí del Valle, ¿cuántas situaciones ve uno a diario de lo que está pasando allí y de lo que ha pasado durante este paro? Y el magisterio, pues tenemos también nuestras propias realidades. Tema de la alternancia, que ya voy a hacer un poquito de referencia a eso, los proyectos que cursan en el Congreso, el tema de la vacunación, la negociación, los acuerdos, los incumplidos, la estigmatización y lógicamente algo muy importante que es una realidad, la actitud del magisterio es excelente, es muy buena. Tenemos que seguir creciendo, pero tenemos que mirar esa actitud, porque nosotros somos trabajadores. Y los trabajadores históricamente siempre andamos peleando, enfrentados con el patrón, porque el patrón siempre va a querer explotar al trabajador. Entonces nosotros somos trabajadores, por eso tenemos que identificarnos como trabajadores. Esa es nuestra clase. Entonces, para que miremos la situación, porque a veces dice esto como que no es conmigo. Y no es así. Y no es así. Si uno hoy está trabajando, hoy está con un salario, es porque lo necesita, porque se consiguió ese trabajo, porque hizo sus esfuerzos, porque estudió y está allí.
Otra cosa es el actuar de los empresarios. Pero si hay algún maestro que actúe como empresario, bueno, respetable también. Pero no creemos con estos salarios que se tienen en el magisterio, tan bajos. Y finalmente, el tema de la política. Cuando uno habla de política, en algunas reuniones, ojalá en el Valle no ocurra esto, pero en unas reuniones aquí en el centro del país, a veces cuando uno habla de política, o se salen del grupo, o si es presencial, fruncen el ceño. No, compañeros, hoy eso es fundamental, ese tema político, así no lo critiquen, así lo cojan de escudo para desprestigiarnos. Es fundamental, tenemos que cambiar la correlación de fuerzas. Y tenemos que llevar allá también a muchas personas que de pronto no tienen la información. Hoy, desafortunadamente, como ustedes lo ven, en el Congreso la mayoría de los que están allí legislan en contra de los que los eligieron. Entonces tenemos que cambiar la correlación de fuerzas. Entonces eso también hay que analizarlo y hay que mirarlo con cuidado. Y hay que aplicarlo, porque de lo contrario, pues, graves. Ya vimos que tenemos dos salidas, dos caminos para mantener la educación pública y para mantener nuestros derechos. ¿Y cuáles son esos dos caminos? Ahí acabo de decir uno, el tema de la correlación de fuerzas en el aspecto político y el tema de la movilización y la lucha, que siempre serán privilegiados, que siempre han sido los que nos han dado algunas de las situaciones favorables que tenemos en el gremio de la educación, del magisterio. Entonces, quería dejar esa reflexión inicial. Y paso también pues rápidamente al tema de lo que hoy está sucediendo, de la realidad. Ya el compañero Maltés pues dijo muchísimo de lo que ha pasado y bueno, en eso nos ahorra un tiempito. Simplemente quiero decir que este gobierno le jugó definitivamente a la táctica de no negociar. No negociar. Por eso el incumplimiento del preacuerdo y el incumplimiento al Comité Nacional del Paro y al pliego de emergencia. Entonces a eso le jugó, ¿sí? Y entonces ahí estamos en esa situación gravísima con todas las cifras que hoy se tienen desafortunadamente de personas que han fallecido, que han sufrido en esta violencia. Entonces es una situación gravísima donde el gobierno busca imponer por la brutalidad de la fuerza pública lo que ellos digan. Hoy está en riesgo la democracia. Esa es la situación. Hoy está en riesgo la democracia, porque prácticamente ya estamos aquí en una situación donde el gobierno autócrata, también de igual manera un gobierno donde aplica una política, o más bien una necropolítica, es decir, que la vida la decide quién sigue y quién no. Entonces, esa es la realidad que tenemos con este gobierno. Y pues, lógicamente, la estigmatización, el discurso del odio, el silencio cómplice frente a las investigaciones y a las víctimas. Y algo gravísimo, poner al pueblo contra el pueblo. Que eso es lo que en estos recientes días del paro nacional hemos visto, donde grupos civiles han atacado con armas en las narices de la fuerza pública. Entonces es una situación grave que en otro país daría para otras cosas. Entonces esa es la realidad que hoy tenemos frente al gobierno nacional y que tenemos que pues, analizarla y tenerla siempre presente. Paso a un punto rápidamente referente a de este paro ¿qué hemos sacado los maestros? Algunos nos preguntan eso, pero ¿qué? Hasta la fecha, ¿qué hemos obtenido? Y bueno, es válida la pregunta, como es válida también de pronto la información que voy a compartir y que ustedes la conocen también. Lo primero es que en estos días del paro se dieron algunos hechos que históricamente no habían sucedido. Ya el compañero Maltés adelantó algunas situaciones de estas o informó de unas situaciones. Pero quiero referirme rápidamente aquí a lo que nos toca, a lo que afectó o benefició al magisterio. La reforma tributaria que la hundimos, que la hundieron esos jóvenes, pero también los maestros que salimos a las calles. Y el pueblo colombiano en general, porque aquí pues hay muchos sectores que están hoy en esta crisis social que está desatando, que desató y que sigue. Gravísima. A los maestros en el tema de la reforma tributaria, no siempre cuando uno obtiene algo, pues está ganando. A veces el hecho de mantener algunas condiciones ya significa una ganancia. Y si hoy no se hubiese hundido la reforma tributaria, los maestros estaríamos pagando mensualmente, a partir del año entrante, mensualmente
lo que hoy nos aplican por ahí de vez en cuando, por ahí cuando nos coincide las primas con un sueldo, lo que se llama la retención en la fuente, que es un pago anticipado a la renta, cuando se declara y paga renta. Entonces la retención en la fuente hoy tiene que uno sumar en sus salarios más de 4,5 millones para que les cuenten. Por eso en noviembre o en diciembre, cuando nos paguen la prima de Navidad y el sueldo y coincide, nos retienen una plata ahí. Nos la descuentan, porque eso es un descuento allá para la corrupción, porque ni siquiera sabemos a dónde va a parar. Y eso sucede por ahí 2 veces al año, a mitad de año y a final de año. Si este proyecto de la reforma tributaria dentro de uno de sus nefastos puntos hubiese pasado, pues estábamos ya expuestos a que mensualmente nos descontaran, no únicamente 2 veces al año, todos los 12 meses. ¿Por qué? Porque le iban a bajar a la base tributaria, que a través del estatuto tributario con las famosas VT nos hubieran bajado, y en síntesis, quien ganase más de 1,600,000 pesos tenía descuento por retención en la fuente. Y pues ahí nos abarcaría a la mayoría de los maestros, bien sea del 1278 o del 2277. Ese uno entre tantos puntos negativos de ahí, sin hablar del tema de otros impuestos, del IVA, en ese sentido. Pero también hoy los compañeros provisionales y la carrera docente estaría en un riesgo gravísimo con esas facultades que le pretendían dar al gobierno, al congelar tanto los salarios como modificar, fusionar y desaparecer seguramente plantas de personal. Eso hubiese sido gravísimo. O sea, y si adiós concurso, adiós incrementos, nada de eso estaríamos preguntando si hubiese pasado esa reforma tributaria. Así, por resumir algunos puntos, porque pues aquí podríamos entrar en más detalles, pero pues no, el tiempo tampoco no lo permite. El hundimiento del proyecto de ley 010, o sea, la reforma a la salud. También, de cierta manera, hoy mantener. Pero antes de pasar a lo de la reforma tributaria, pues aquí también aprovecho para decir, ustedes ya bien lo saben, el gobierno ya tiene el plan B y ya tienen ahí la nueva propuesta de reforma tributaria. Por eso debemos estar en estado de alerta, que no sabemos qué vaya a redactar, y como lo decía, en esa estrategia de comunicación que vaya a inventarse ahí, acomodar para que la gente diga, ay, sí. Y hoy tenemos unas situaciones diferentes a cuando se hundió la reforma. Hoy están enmermelados el Partido Cambio Radical, como ustedes ya lo saben, y el Partido Liberal, que estuvieron en contra del anterior. Entonces, en esta, seguramente que pasará sin ningún problema en el Congreso de la República. Entonces, son situaciones que tenemos que ir mirando, tenemos que ir analizando y tenemos que dar día a día, minuto a minuto, qué está pasando y cómo actuar. Entonces, les decía del 010, ahí tocaban al régimen exceptuado del magisterio. Y ahí nos nuestro fondo, ahí el camino hubiese sido gravísimo. Ahí iban por el fondo, pero además de eso, pues lo que hoy tenemos, que es un modelo de salud, que es bueno, lo que tenemos pésimo es el servicio, pues nos lo hubieran mandado al carajo. Y ahí en ese sentido, entonces, con el hundimiento esta reforma se salvó, porque ahí estaba eso, nuestro régimen especial que tenemos ahí los maestros, tanto en salud como en prestaciones. Entonces esa es otra cosa que hay que mirar y que hay que valorar, y que hay que mirar, no es ser conformista, es mirar la realidad objetivamente, en ese sentido. Ahí ustedes saben también cuántos de nuestros familiares pues no son maestros, y si hubiesen sido afectados, donde intentaban colocarle no solamente una póliza para cuando tuviera una patología de alguna enfermedad grave, sino que tenía que respaldarla como hacen los bancos con una hipoteca. Acababan con el Instituto Nacional de Cancerología, claro, para entregárselo a los privados, porque ya como hay otros institutos de este tema de oncológicos, pues privados, todo siguen como apunta a lo que les dije al comienzo, modelo económico neoliberal. Bueno, la salida del Minhacienda, el señor de los bonos, afortunadamente hoy pues no lo tenemos. Fue el que detuvo también muchos de los decretos que hoy del magisterio teníamos allá engavetados, que los tuvo engavetados, bien sea por fallos del Consejo de Estado o por esperando qué pasaba con su reforma tributaria. Lo de la matrícula cero, pero ya ustedes supieron ayer. Otra decepcionante noticia para mirar cómo es que actúa este gobierno y cómo el Congreso ayer desafortunadamente hunde esta situación que afecta a muchos jóvenes. La solidaridad internacional, ya lo decía el compañero Maltés. Bueno, pero en síntesis creo que también se logra que se acelere un poco el proceso de vacunación. Eso también, de cierta manera, ayudó el paro. Y bueno, lo más importante, se le quitó la venda. Los jóvenes se encargaron
y todos los que salieron a las movilizaciones, salimos a las movilizaciones, de quitarle la venda a mucha gente que tiene hoy endiosado a esta política del gobierno que nos aplica. Entonces, esas son como rápidamente algunas de las ganancias que podemos decir. Frente a la negociación, rápidamente, para ir avanzando en esta temática. La negociación hoy, pues recordar que hay 3 escenarios de negociación nacional. Existen 3 escenarios. Nacional, porque localmente, pues también en cada departamento, en cada municipio certificado, pues también hay negociaciones y de otros sectores también. Pero a nivel nacional, pues hay 3 escenarios que básicamente están a la espera de que el gobierno, o estábamos a la espera de que el gobierno diera unas garantías para iniciarse. Pero ustedes ya han visto el desarrollo de cómo ha sido todo eso. El primer escenario, pues como ya lo decía y no voy a profundizar eso, era el Comité Nacional del Paro. Indicado por, pues estaba allí integrado por los sindicatos, organizaciones de diferentes sectores, estudiantes, campesinos. Ahí estaba el compañero Francisco Maltés al frente de eso. Y su objetivo, el pliego de emergencia, que él ya lo explicó. El segundo escenario es la Mesa Nacional Estatal. La Mesa Nacional Estatal es el segundo de los 3 escenarios que les voy a comentar aquí rápidamente. ¿Qué les puedo decir frente a esto? Pues que se instaló el pasado 4 de mayo, se instaló esa mesa. Pero por todo este tema que estamos hablando del paro nacional y la no garantías, pues no se ha iniciado la negociación. Allí van delegados de los empleados públicos, donde estamos los maestros, de esas organizaciones sindicales. Hay 20 en total organizaciones. Se unificó un pliego nacional estatal, que se condensaron en 12, 13 capítulos prácticamente. Uno de esos es el tema de la política salarial, porque pues ahí se tocan a otros sectores, a otros que pues, son del Estado, pero no somos los maestros. Está ahí la política salarial, la política laboral, el cumplimiento de acuerdos, o incumplimiento más bien de acuerdos del 2019, igual que nos pasa en el magisterio. En este escenario del pliego nacional estatal, pues ahí el punto o uno de sus capítulos que se llama la política salarial, pues es donde se va a tocar el tema del incremento para este año. La propuesta que se ha hecho es que allí sea el IPC más 5 puntos. Esa es la propuesta que se ha hecho desde esto aquí. Sabemos que eso puede ser pues, muy difícil. La última negociación se logró el 1.32 en el 2019. Y este punto, pues de una vez, para ahorrarme de pronto una respuesta a una pregunta, es, ¿y la tabla salarial qué? Pues en este escenario es donde se va a negociar. Ya decía el compañero Francisco Maltés, a ver si se inicia la negociación ya la semana entrante. No hay fechas todavía. Como representante de FECODE junto a la compañera Isabel Olaya, al compañero Fabio Herrera y al compañero Carlos Paz, estamos allí los 4 delegados por FECODE ante esta Mesa Nacional Estatal. Los demás 11 compañeros están en la negociación del tercer escenario que ya voy a hablar rápidamente. Disculpen este paréntesis. Entonces, en la política salarial, como les decía, están esos porcentajes. Entonces, la tabla salarial, ¿qué, cuándo, cómo es? ¿Qué es lo que tenemos? Pues, compañeros, recordarles que hoy tenemos los maestros, como somos estatales, una dependencia del tercer elemento. Son 3 elementos o 3 porcentajes que se necesitan. ¿Cuáles son esos 3 porcentajes que se necesitan? Como ustedes bien lo seguramente ya lo manejan muy bien. El primero, pues el IPC, 1.61%. IPC. Pero también tenemos el 1.5 de la nivelación salarial. Nivelación salarial, aunque en el desprendible aparezca bonificación mensual. Pero se llama es nivelación salarial. Que para este año, repito, es el 1.5, para el año entrante 2.5, con lo que se completaría un 17% con los 12 puntos que ya se traían de la negociación pasada. ¿Sí? Entonces, ese 1.5 y el 1.61 nos da 3.11. Ahí tenemos 2 elementos, 2 porcentajes. Nos falta uno, este. Repito, la última vez se obtuvo el 1.32. Vamos a ver cuánto se obtiene eso. Y mientras no se negocie esto, pues no habrá tabla salarial. Porque el gobierno dice, pero pues bueno, ustedes son empleados estatales y pues todavía no tenemos definido cuánto van a negociar para los estatales. No sé cuánto será. Repito, se piden 5 puntos. Bueno, yo creo que si logramos lo mismo de la última vez, pues sería ganancia. Porque seguramente esto va a ser bien complicado. Pero de todas maneras sí es un retraso, digámoslo aquí, en el tema de la tabla salarial. Es decir, ¿cuándo va la tabla salarial entonces? ¿Cuándo saldría? ¿Y cuándo sabríamos cuánto nos incrementa? Hasta el momento tenemos 3.11. Ojalá superemos 4 o 5 puntos, pero bueno, no va a ser fácil. ¿Cuándo saldría? Pues hay que recordar que el proceso de negociación, de acuerdo al decreto 160, después de instalada la mesa, deberían ser 5 días hábiles para iniciar la negociación. En esta oportunidad eso no se dio. No sabemos qué vaya a pasar con esos tiempos. Esa es la primera pelea que nos tocará ir a dar. Pero luego habla de 20 días.
partamos de que empezamos a contar los 20 días hábiles, que se pueden prorrogar por otros 20 días, que seguramente se da, porque es un pliego muy extenso, el pliego estatal. Entonces ahí estaremos hablando de 2 meses. Estamos finalizando, bueno, a mediados de junio, julio, agosto, es decir, sin ser pesimista, la tabla salarial la tendríamos por allá en el mes de septiembre. O más bien, siendo optimista. Y ahí esto pues será retroactivo al 1 de enero. Entonces, para que miremos cómo va esto, porque el gobierno se encarga de dilatar. Esa instalación de la mesa estatal hubo como 8 o 10 intentos y no hubo la voluntad por parte del gobierno de instalarla. Se instaló al fin, como les decía, el 4 de mayo. Vamos a ver ahora cuándo el señor ministro del Trabajo convoca a los integrantes de esta comisión negociadora. Entonces, ese es uno de los puntos. Pues ahí hay más puntos seguramente, pero el directamente que nos toca es este. Hay una política laboral, hay una política de bienestar y capacitación, seguridad social, otro tema relacionado con los entes territoriales, con las garantías sindicales y otros capítulos que van sector por sector, que no voy a entrar en detalle aquí, pues, porque pues estamos reunidos aquí, los compañeros del magisterio. Este es el segundo escenario que les planteaba. Y el tercer escenario, pues el tercer escenario tiene que ver con lo nuestro, con la mesa técnica, se llama así, Mesa Técnica Sectorial de Educación. Es una mesa que depende de la anterior, de la Mesa Nacional Estatal, porque somos estatales. Y FECODE, a través de sus años de lucha, logró que se negociara aparte por la complejidad y por, bueno, los puntos que no son nada fáciles, no se negociara con digámoslo así, revuelto con los demás trabajadores estatales, sino aparte, solo lo que tiene que ver con educación. Y es así como, pues, en ese sentido, esta mesa sectorial o mesa técnica sectorial de educación, que repito, se deriva o sale de la mesa estatal nacional, pues también tiene su propia dinámica. Y es así como ustedes bien lo saben, presentamos un pliego el 26 de febrero con 40 puntos, donde básicamente pues, se pide en el capítulo 1 la implementación de los acuerdos del 2019. Ahí son 20 puntos nada más. Los otros 4 capítulos son la dignificación de la profesión docente, son 9 puntos, el bienestar de los educadores son 2 puntos, la salud, las prestaciones sociales y el fondo de prestaciones del magisterio son 3 puntos, y la escuela de la presencialidad son 6 puntos. En resumen, pues esos son como los temas en ese sentido, pero quiero ampliar un poquito esta información relacionada con esta parte que es importante. Entonces, en ese sentido, pues ya se han hecho, digamos, una serie de actividades por parte del Comité Ejecutivo de FECODE. Entonces, estas actividades, pues, tienen que ver con la revisión de los documentos, la creación de unas comisiones. Ahí se crearon 2 comisiones ya para trabajar, porque así el ministerio lo exigió, que no teníamos planteadas 3 comisiones, pero el gobierno dijo no, solamente hagamos 2 negociaciones, 2 subcomisiones, llamémoslo así, para que cada una adelante unos temas. Entonces, eso es una de las situaciones que hoy se tienen frente a esta situación que hoy se instaló la mesa el día de ayer, compañeros y compañeras. Al fin se instaló porque no se había instalado la mesa de FECODE. Esa mesa se instaló en el día de ayer, después de 4 o 5 horas de debates con el gobierno nacional, que el gobierno nacional llegó pues embalontonado, como ustedes lo saben por los resultados y por las situaciones que hoy desafortunadamente nos aplican frente al paro nacional. Entonces, esa mesa, que como les decía, esas 2 comisiones ya están conformadas, hemos trabajado en eso, se trabajó en la metodología, cómo va a ser, las primeras reuniones van a ser virtuales, después se van a exigir que sean presenciales, un cronograma que establece que se va a negociar los días martes, todo el día miércoles y el día jueves, mediodía. Nosotros queríamos que fueran todos los 5 días, pero el gobierno no, quería solamente que fuesen 2 días. Al fin se logra un consenso, bueno, acuerdo, porque pues aquí en esto, ustedes saben que en una negociación eso es de lado y lado, que a veces toca ceder. Entonces se acuerda que se negocian 3 días a la semana. Hoy inicia la negociación, en este sentido, a partir de las 10 de la mañana. Por eso ahorita tenemos una reunión del Comité Ejecutivo afinando algunos puntos, y termino esta reunión y pues me conecto allí a esta situación que están ya los demás compañeros. Entonces, esa es la situación hoy en cuanto a la instalación de la mesa. Entonces, vamos a mirar cómo se hace. Lo que hoy se va a trabajar, ¿qué se va a trabajar? En los proyectos de esos borradores de decretos. ¿Cuáles son esos proyectos? Los que se exigieron de entrada para poder negociar como garantías. ¿Qué es? La expedición del decreto de la bonificación pedagógica. Recuerden que para este año es el 19% y hoy les están pagando los compañeros con el 15%.
tendrán que pagar esa diferencia del 4%. Es eso, que expida el decreto para que este año la gente tenga su 19%, porque eso ya es un acuerdo del 2019. Ese es pedir un acto administrativo que ya lo tenían desde el año pasado. El tema de la convocatoria a la SDF de los 8.000. Es otra cosa que ya estaba negociada ya en la comisión de implementación, donde estaba FECODE el año pasado. Ya estaba el borrador, que Carrasquilla lo detuvo y todo. Entonces, para que lo expidan de igual manera la convocatoria a la siguiente corte. Entonces, en ese sentido también, pero también el decreto relacionado con la pago, reconocimiento de la prima de vacaciones proporcional al tiempo. Es decir, quien no tenga el año completico le puedan pagar proporcional. Esos proyectos, esos borradores, fue uno de los requisitos. Vamos a ver cómo les va a estos compañeros, 11 compañeros que están en la mesa de negociación en el día de hoy con ese primer avance. Y luego, el siguiente tema que se va a trabajar es el capítulo número 5 de los acuerdos, que se llama la escuela de la presencialidad. Y pues se adelantó y se propuso, ojalá el gobierno pues acepte esto, y pues si no tocará mirar a ver qué acciones tomamos. ¿Por qué? Porque hoy en día pues la vacunación está avanzada, hoy en día la presión sigue, hoy en día la situación es complicada en ese tema, los anuncios que ustedes ya saben que se han hecho. Frente a la circular número, entonces eso en cuanto a la negociación así rápidamente, y pues vamos a ver cómo nos va. Ah, pero aquí no puedo dejar de decir algo. Compañeros y compañeras, bueno, no sé si será por ser uno del área de matemáticas, porque soy licenciado en matemáticas y física, pero yo sé que muchos maestros pues también les apasionan los números y lógicamente los temas matemáticos. Compañeros y compañeras, yo lo he dicho siempre, la negociación o los resultados de la negociación serán directamente proporcionales a la movilización. Si hay una movilización débil, los resultados serán débiles. Y ahora con esta situación, pues mucho más. Entonces, por eso debemos estar atentos ahí, por si tenemos que regresar nuevamente a las calles. Entonces, esa es la situación frente a la negociación así rápidamente de ese escenario. Frente a la circular número 28, que fue un tema también, que pues que es también importante informarlo aquí, que hablamos con el compañero Hugo. De la circular número 28, pues básicamente se revisó la realidad. Eso no salió así porque se nos ocurrió, no, se revisó la realidad, muy complicada en cada una de las regiones del país. Toda la situación de violencia que viven los jóvenes. Pero también se revisó la participación de los maestros en las movilizaciones. Excelente la participación de los maestros cuando se hablaba de manera virtual en las actividades, que eso era válido. Pero también ahí se miró la situación de la participación presencial, llamémoslo, en las movilizaciones. Reconocemos el temor que existió o que existe por el tema del contagio. Eso es una realidad que no podemos desconocer. También las comorbilidades. Y eso pues hizo que el porcentaje de maestros en las calles fuese descendiendo. Es una realidad que expresaron muchos compañeros en la Junta Nacional. Por eso la decisión que se toma en esa circular 28, que es de regresar, incluso hasta el verbo, eso fue para discusiones y todo eso, pero pues yo utilizo ojalá no me vayan a colgar por esto. ¿Sí? A las actividades, porque todo esto pues el ministerio lo sabe aprovechar muy bien. ¿Pero a cuáles actividades? Pues a las que veníamos desarrollando, o sea, las de manera virtual, a nuestras clases virtuales. Ahí hay que hacer esa claridad, no es a la presencialidad, no, es regresar a la actividad, eso. Y continuar ese es el primer punto, ¿no? Y continuar en los temas de la movilización. No se abandona la movilización para nada. Pero entonces ya vamos a mirar las actividades de movilización centrales, o escalonadas, como algunos lo llaman. Que de pronto se cita el día miércoles se cita esa la actividad y entonces ahí participamos. Pero los otros días pues estamos atendiendo a nuestros estudiantes de manera virtual. Pues eso en síntesis es lo que, digamos, resume la circular número 28. Entonces, esa claridad. Y bueno, pues rechazamos de entrada la pregunta que le hacían al compañero Maltés, a esa resolución 777, que le pusieron nombre ahí, como también ahí de película. Todo esto es como malintencionado, como o sea, es que desde los números que colocan ahí, 666 la anterior. Entonces prioriza la economía, minimiza, la economía sobre la vida, ¿no? Minimiza los protocolos de bioseguridad. Eso hay que decirlo. Y hoy la realidad que tenemos es gravísima. Hoy 4 de cada 10 pruebas que le aplican a los colombianos sale positiva. Ustedes conocen las cifras. Las cifras que hoy se tienen, pues son muy preocupantes.
donde básicamente ya estamos acercándonos a las 600 muertes diarias, ya casi las 100.000 muertes en total, y los contagios ni hablar, ya 30.000 prácticamente se están dando diarios. Es decir, estamos en la parte más grave y el gobierno insistiendo en regresar a la presencialidad. Entonces son situaciones que nosotros tenemos que ir analizando en ese sentido. Para ir cerrando ya, porque pues entiendo también el tiempo que ustedes tienen en la reunión y pues también en la asistencia al comité ejecutivo, como les decía, pues quiero hacer una reflexión final. Primero, tenemos derecho a la protesta. Eso está establecido en la Constitución, artículo número 37. El derecho a la protesta social pacífica es un elemento democrático al cual tenemos derecho. Y pues lógicamente aquí, en ese sentido, si hay un derecho, pues el paro no ha sido declarado ilegal. Y ustedes saben para dónde voy. Pero sin embargo hay que decir que en esta negociación que se empieza hoy a las 10 de la mañana, hay que mirar con mucha prudencia, sin dejar pasar por alto, cómo con el Ministerio de Educaciones vamos a mirar que no haya ningún tipo de retaliación contra los maestros que estuvieron en la movilización. Sabemos que se están pidiendo reportes por parte de los rectores. Sabemos de esa situación y que hay mucha presión. Hoy, a esta hora misma, la ministra de Educación está reunida con los secretarios de Educación, con todos los secretarios de Educación del país. Seguramente le está trazando la línea de qué es lo que sigue ahí. Además de un video que está rodando por ahí de la ministra en cuanto a las recuperaciones y todo ese tiempo. Entonces, hoy la presión es grande. Vamos a ver cómo este punto se maneja, lo manejan los compañeros allí en este tema, porque nosotros tenemos que darnos la pela, porque aquí no puede haber ningún tipo de retaliación contra los maestros. Y el tema de la recuperación es de actividades, no de tiempos. Y eso hay que mirarlo con mucho detalle. Y no va a ser fácil. Y seguramente de todo esto, y yo lo advierto de una vez, iniciar un paro es muy fácil. Pero la parte final es complicada. Porque como en toda negociación, siempre habrá gente que quedará conforme, pero también habrá gente que quedará inconforme. Porque es una negociación. Y en una negociación no es lo que uno quiera. Porque no está negociando uno con la Teresa, ¿cómo le llama? La hermana Teresa de Calcuta, ni bueno, las monjitas. Estamos negociando con un gobierno neoliberal. Entonces, eso pues es gravísimo, pues digamos, en ese sentido de quién tenemos al frente. Pero bueno, hay que dar la lucha. Por eso el respaldo de ustedes, compañeros. FECODE no somos los 15 ejecutivos nada más, son los sindicatos filiales como el SUTEP, pero son usted también, compañero de base, los 320.000 maestros aproximadamente que estamos en el país. Entonces es eso, esa es una situación que hay que mirar, el tema de la presión que hay frente al retorno. Pero también hay que mirar otras situaciones, que es bueno decir. En el retorno hay que verificar con los consejos directivos, con las secretarías de salud, con las secretarías de educación, con las personerías, que efectivamente las condiciones estén dadas. Porque no basta con la vacunación. Y hablando de la vacunación, aquí también decir algo. Son 50, no lo digo yo, lo dicen los que saben de epidemiología, de todo este tema de la salud. Son 50 días después de la primera dosis que se adquiere como algo de inmunización. ¿Sí? Entonces hay que mirar eso. De la segunda dosis aproximadamente 21 días después, no es que nos vacunaron y ya inmediatamente el retorno. Es un elemento que hay que tener en cuenta ahí para el tema del retorno, el tema de la vacunación. Entonces son 50 días después de la primera dosis para que tengamos ese datico ahí presente. Hay que tener en cuenta la ocupación de las camas UCI en cada una de los municipios de las ciudades. ¿Cómo está esa situación? Porque eso también tiene que ver. Como les decía, los fallecimientos que hoy son tenaces y los contagios, estamos en el pico más alto. Y el gobierno insistiendo que ya después de vacaciones regresamos. El rechazo a esa resolución 777, como les decía, es reduccionista, donde limitan a muy pocas cosas. Muy pocas cosas limitan ahí. Prácticamente se puede aplicar ahí el dicho de sálvese quien pueda. Porque ahí en esa resolución 777, pues básicamente que el lavado de manos, que la atención psicológica, que el distanciamiento, que... Lógicamente la 1721 tenía mucho más elementos. Esta resolución, voy informando, pues ya ha sido demandada. FECODE está con la asesoría jurídica de los abogados para mirar cómo se coadyuda en esta demanda, porque es una resolución que va en contra de la Constitución, como ustedes bien lo pueden saber. Pero también tengamos en cuenta otro elemento.
No se puede obligar a los estudiantes, ni usted como docente, ni como directivo, y mucho menos las secretarías de educación, obligar a un menor de edad a ir a la presencialidad, porque ellos están bajo el amparo de sus padres por ser menores de edad o de sus tutores. Artículo 39 de la Ley 1098 del Código de la Infancia. Entonces eso, pero se debe respetar. Entonces tienen derecho a la educación, claro, de manera virtual. Pero ojo, que es una situación que hay que mirar cómo se maneja. Se debe respetar también la jornada laboral del docente. No es que vienen las sobrecargas ahora, que uno es presencial y otros no. Eso toca tener mucho cuidado, mucho tacto, y en eso los sindicatos, lógicamente, filiales en su TEP, y eso pues seguramente estarán viendo la realidad cada uno, es cómo es, porque en cada situación, en cada municipio, las situaciones no fueron las mismas. Eso ustedes lo conocen muy bien. Entonces, esta es la situación que hoy tenemos. Entonces, estamos en estado de alerta. No va a ser fácil la negociación, pero pues lógicamente con el apoyo de todos ustedes miraremos qué logramos que el gobierno reconozca frente a todas estas problemáticas que hoy desafortunadamente tenemos en el gremio del magisterio y en el país nacional con este estallido social que se ha producido y que seguramente seguirá. Entonces, compañeros y compañeras, muchísimas gracias por haberme escuchado. Disculpen si me extendí un poquito. Es lo que les puedo informar en este momento. Cualquier cosa, cualquier situación que yo les pueda ayudar desde la Secretaría de Asuntos Intergremiales de FECODE, con mucho gusto. Mi número de celular, por si de pronto quieren anotarlo para alguna consulta, porque de pronto hay cosas que pueda uno a través del chat informar, es el 320-490-5388. 320-490-5388, y con mucho gusto pues estaré pendiente de poder ayudar. Y si algún día tenemos la posibilidad de presencialmente estar por allí en alguno de estos municipios del norte del Valle, pues me gustaría mucho en esta linda región de nuestro país, el Valle del Cauca. Gracias, compañero Hugo, y a los compañeros que han estado esta reunión. Pues de 5 minuticos, de pronto si hay alguna preguntita, y si no, pues me toca retirar. Bueno, muchas gracias. La verdad que has abordado la gran mayoría de puntos donde se podrían haber generado muchas preguntas, como lo vemos aquí en el chat, pero pues que fueron abordadas de una manera muy clara, a pesar de que los espacios y el tiempo en estos momentos no son los adecuados, pero no, Miguel, muchas gracias por su colaboración, muchas gracias por tener ese espíritu de compartir desde donde se generan las inquietudes, donde se generan las discusiones, donde generan las controversias y demás, que es desde la federación y obviamente desde los diferentes comités que están en negociación. De todas maneras, desde los municipios del norte del Valle y desde otros municipios, pues hombre, que se nos han vinculado a la actividad de hoy, le estamos dando el más sincero agradecimiento. Está vinculado al municipio de Ulloa, municipio de Buga, municipio de Argelia, desde Pance, El Águila, Candelaria, Caicedonia, Sevilla, Buenaventura, Cali, están desde Nariño de Sindex, un compañero desde Nariño, y bueno, esa es la idea, que ustedes como bases, pues obviamente tengan una información de primera mano con personas que están cualificadas para darnos la información y que están en pie de lucha. Esperamos que el magisterio colombiano, pues ante los llamados de nuestra Federación Colombiana, que es el ente que nos regula y al cual le damos toda nuestra mayor confianza, y como magisterio, como maestros, pues estamos siempre atentos a lo que ustedes nos sugieran desde las diversas actividades que se van a realizar de aquí en adelante. Miguel, muchas gracias por su tiempo. Un abrazo desde los municipios del norte del Valle y bienvenido. Esta va a ser, en cualquier momento que venga por acá al Valle del Cauca, esta va a ser la casa de usted. Muchas gracias. No, usted, compañero Hugo, muchas gracias. De los municipios que usted nombró, bueno, por ahí conozco Buga, Cali, bueno, y los demás habrá que ir a conocerlos. Entonces, muchísimas gracias, claro. Y Dios quiera que pues todo siga mejorando. En medio, finalmente quiero decirles, compañeros, en medio de las dificultades, en medio de todo eso, siempre habrá una oportunidad. Toda situación difícil también es para generar oportunidades, y esperemos que en esta oportunidad y vamos para adelante, seguimos en pie de lucha, y sobre todo tenemos que estar unidos en la acción.
así tengamos diferencias en pensamientos, pero en la acción vamos unidos y seguramente vamos a salir adelante todos y todas. Entonces, mucho a cuidarse también muchísimo y de verdad un abrazo en la distancia para todos los compañeros de esta región del norte del Valle. Entonces, nos hablamos en otra oportunidad y que tengan una exitosa reunión y este conversatorio muy importante. Entonces, los dejo y en otra oportunidad nos encontramos, compañeros y compañeras. Bueno, muchas gracias, Miguel Camacho, ejecutivo de FECODE. Las más reiteradas y sinceros agradecimientos por tu presencia y por compartir la experiencia desde la postura de la federación que tiene procesos de negociación. Muchas gracias. Bueno, le damos